Gloria sea al Señor y nuestro Salvador Jesucristo en esta tarde hermosa. Tarde que nosotros podemos pasar juntos en la comodidad de su casa. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y tengo el honor y placer de traerles la palabra del Señor en esta tarde. ¿Se acuerda usted de cuál es el título de nuestra serie en Elohim entre semana? El título de la serie actual. Cimentados. Cimentados es la serie que estamos llevando juntos con el hermano Abiel. Estamos compartiendo fundaciones esenciales para la vida de un cristiano exitoso en esta vida y en la próxima. La primera vez que nos vimos, estuvimos hablando de cimentados en gracia, la importancia que es el entender los favores inmerecidos de nuestro Señor. El miércoles pasado, el hermano Abiel nos trajo cimentados en entendimiento, en el cual hablamos sobre la importancia de cuidar nuestros ojos y nuestra boca para tener acceso libre al reino del Señor. Ese mensaje me fue de gran bendición a mi vida y sé que para usted también. Le damos gracias al Señor porque Él nos da acceso a su reino, nos marca el paso para llegar a Él y también nos tiene la recompensa si estamos justos en sus caminos. Dale gracias al Señor en esta hora por las cosas que el Señor tiene esperando para ti. Dale gracias por las cosas que te esperan. Pero antes de eso, quisiera que comenzáramos de una forma distinta en este miércoles. Quiero que usted, en voz alta, audible, y necesito su ayuda, así que sacúdese, en voz alta, demos gracias por 20 segundos. Gracias por 20 segundos por el simple hecho de que no pasaremos nuestra eternidad en el infierno. Ese agradecimiento comienza ahorita. Gracias, Señor. Gracias porque pasaré mi eternidad contigo, porque no pasaré mi eternidad en un tormento eterno, en esas llamas que consumen y agonizan al alma sin tu presencia. Gracias te doy porque tú eres mi Salvador. Gracias te doy porque me permites ahora tener la oportunidad de eternidad contigo. Lo hizo. Si lo hizo, le agradezco que lo haga. Le agradezco porque expresó ese agradecimiento, no a mí, sino al Señor, por la eternidad que tenemos en Él. Una eternidad fuera del infierno. El predicador por medio no le gusta mucho hablar del infierno porque creen que es un tema algo agresivo. Es un tema algo agudo para algunos. El cristiano débil no le gusta salir de temas que no tengan que ver con prosperidad o victoria o sobaditas de espalda. Muchos cristianos creen que el hablar del infierno espantará al no creyente, cuando la verdad es que no lo hablan porque ellos mismos le temen. Si no estamos seguros de nuestra propia salvación, lo menos que queremos hablar es de una eternidad sin ella. El tema de hoy será cimentados en salvación. Cimentados en salvación. Quise comenzar con agradecimiento en esta hora porque es necesario agradecerle al Señor por nuestro futuro. Al hablar sobre la salvación, nos enfocamos bastante en el futuro de gloria que tenemos en Él. Y es bueno, ese futuro de gloria es nuestra recompensa por una vida en servicio a Él aquí en la tierra. Pero nunca nos deberíamos de olvidar o ignorar el hecho de que el infierno existe igual que el cielo. Ambos son lugares muy reales. Y debemos de agradecerle al Señor por la eternidad que ahora pasaremos junto a Él, pero también debemos de agradecerle por su mano poderosa que nos sacó de ese castigo eterno, por el simple hecho de que Él tornó la maldición sobre mi vida en una bendición, la salvación. Eso es la razón más grande porque yo debería de rebosar de emoción y de alegría al hablar sobre ese regalo inmenso, la cual yo nunca podré pagar. Uno no puede hablar de la salvación sin hablar del cielo, de la misma forma que uno no puede hablar de la salvación sin hablar del infierno. Hoy en día estamos viendo las iglesias sacándole la vuelta a temas incómodas como esta. Estamos viendo la proliferación de evangelios huecos en la actualidad, medias verdades superficiales que crean a medios cristianos mediocres en el día de hoy. Evangelios que se centran únicamente en este mundo material y como tú supuestamente puedes ser exitoso en ella. Evangelios repletos de personas
que toman la iglesia como un club social, que asisten solamente para ellos apaciguar esa necesidad de parecerse cristianos, cuando la verdad es que sus raíces en Jesús tienen la misma profundidad que sus raíces en el yoga, o sus raíces en horóscopos, o sus raíces en cualquier otra cosa que ellos deciden meter en su agenda. Estamos viendo la proliferación de evangelios de humanismo y no evangelio de Jesucristo. Únicamente se predica de fortuna, de enriquecimiento, de prosperidad. Y la verdad es que podemos ser prosperados todo el caminito a la perdición. El mundo de hoy y hasta pastores modernos niegan la existencia del infierno. Porque si tuvieran que admitir y reconocer de que existe un lugar así, también tuvieran que admitir que ellos van en el expressway hacia él. Y mientras tanto, mensajes como el que nosotros estamos a punto de compartir en esta tarde nunca ven la luz del sol. Temas como dominio propio, sacrificio, humildad, consecuencias y el infierno ya no tienen lugar en iglesias tan sensibles como los que podemos ver ahora. Dale gracias al Señor por la eternidad que pasarás junto a Él, pero nunca pierdas de vista el destino que ibas a pasar sin Él. David lo explica con tanta claridad en el Salmos 42, cuando habla sobre su agradecimiento con el Señor por las acciones que había tomado en su vida. Leamos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. David le agradece al Señor por la posición que ahora tiene junto a su lado, pero no sin antes mencionar de dónde el Señor lo sacó. Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La iglesia que no reconoce al lodo cenagoso que nos esperaba en el infierno es una iglesia que ha perdido el anhelo profundo de rescatar al alma necesitada de esa salvación. Este mensaje, como cualquier otro mensaje que compartimos en nuestro canal o en nuestro ministerio, es diseñado para aquel que no conoce del Señor aún, para enseñarle el futuro que le espera si llegar hasta el final sin conocer a su Salvador, y también para enseñarle la gloria que le espera si decide en este momento aceptar a Jesús como su Redentor. Pero este mensaje también es para la iglesia. Incluso yo diría que es principalmente para la iglesia. Como iglesia, cuerpo de Cristo, hemos recibido la salvación, pero estamos celebrando demasiado temprano. Como Pablo en su carta de Filipenses dice, aún no lo hemos alcanzado todo. El ser salvos solamente debería de crear esa adicción de salvar a otros. Y a veces nosotros, yo me incluyo en eso, nos olvidamos de esa tarea. Este mensaje es para la iglesia porque creo que la iglesia tiene que recordar el significado verdadero de ser salvos. Si la iglesia pierde de vista y se olvida del futuro que le espera a cualquier persona que no tiene a Jesús en su corazón, somos como leones sin hambre. Debemos de estar cazando, pero se nos olvida el porqué. Este es el porqué. Cada alma que le arrebatamos de las garras del enemigo es una joya que ponemos en las coronas que le entregaremos a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. El ápice de la vida cristiana es el traer a otros a los pies de nuestro Redentor. Eso se llama el tener peso por almas perdidas. Peso por almas perdidas es algo que escuchará con bastante frecuencia en este mensaje, pero es porque quiero que se lo grabe. Quiero que medite en esa frase de hoy en adelante. Será su clave como evangelista. Déjame recordarle que como cristianos, todos tenemos de alguna forma la obligación de evangelizar las buenas nuevas de Jesús para aquellos que no conocen. Para comenzar explicándole lo que es el peso por almas perdidas, empiezo diciéndole lo que no es el peso por almas perdidas. El peso por almas perdidas no es natural. No es natural el tener un peso por almas perdidas. De la misma forma que no es natural
el amar a tu prójimo como a ti mismo, de la misma forma que no es natural, el amar a tu esposa de la forma que Dios ama a la iglesia, de la misma forma que no es natural adorar, para el que no cree. Pero para aquel que sí ha aceptado a Cristo y ahora se forma nueva criatura, es tan natural como el respirar. Déjale pregunto algo. Si triplicaran tu sueldo, ¿le dirías a un amigo? ¿Qué tal si recibieras un cheque por $1,000,000? ¿Se lo contarías a un familiar cercano? ¿O qué tal si te dieran las llaves y el título del carro o casa de tus sueños? ¿Lo manejarías en público? ¿E invitarías a tus familiares a que vengan a cenar en tu hogar nuevo? Probablemente sí lo hiciéramos, ¿no? Bueno, entonces, si el Señor te ha entregado una visión de tu futuro sin Él, de un futuro de agonía, de eterno castigo, pero que Él también te enseñó la forma en que te libró de ese destino y ahora te pone a su mano derecha como su hijo o su hija, eternamente disfrutando de su gloria en el cielo, ¿por qué es que batallas tanto para compartirle, aunque sea a una persona que no conoce, sobre esa buena nueva? La salvación es el regalo más grande en existencia, porque costó la sangre de nuestro Jesús. El Evangelio es la historia de cómo Jesús nos entregó esa salvación. Como el pastor dijo este último domingo, el Evangelio es inclusivo. Fue diseñado para que todos puedan entrar en ella y recibir el beneficio inmenso de la salvación. Pero déjame recordarle, por si se le ha olvidado, ese Evangelio, aunque fue diseñado para todos, no es recibido por todos. La mayoría de las personas llegarán al final de sus días y se encontrarán en el juicio eterno sin haber escuchado o recibido de esa salvación. Y no es porque Dios se escondió, sino es porque ellos mismos retrasaron sus pasos a la salvación o porque simplemente nadie les compartió. De eso se va a tratar este mensaje, de estar tan fuertemente cimentados en nuestra propia salvación que nos veremos obligados de compartírselo a los demás. Quisiera que empezáramos en Mateo capítulo 7, del verso 13 al 14. Este es el verso que usaremos como combustible para reavivar esa hambre por las almas, ese peso por almas perdidas que deberíamos de sentir como cristianos. Sugiero que lea este verso y también que se lo memorice, porque será un instrumento útil en esas veces donde usted se encuentre con la oportunidad de compartir la palabra del Señor a aquel que aún no conoce, que puede y debe de ser al diario. Mateo 7, del verso 3 al 14, lee así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quisiera que nos detuviéramos un poquito en este verso. Jesús es el sumo experto en salvación y Él está compartiendo esto a sus discípulos. Fíjese bien en esa frase porque me encanta la imagen que Jesús pinta en este verso. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Acuérdese de esa frase. Le comparto algo que quizás usted ya sabe, pero que el mundo lo niega. No hay muchas formas de ir al cielo. No hay muchas formas de ir al cielo. Hay solamente un camino a la salvación y ese camino nos está hablando en este verso. Es Jesús. Jesús es el único camino al corazón del Padre y esa salvación eterna. El Evangelio fue diseñado para todos, pero no todos la hallan, es lo que Jesús dice en este verso. No hay muchas formas de ir al cielo. El buscar una religión, cualquier religión, con tal de que se alinee a tu forma de ser y tu estilo de vida, es simplemente otra forma de decir el camino espacioso que lleva a la perdición.
El dedicar tu vida a cumplir buenas obras con la esperanza de que al final de todo tendrás más buenas obras que malas obras, tal como lo predica el Islam, es simplemente otra forma de decir el caminar en camino que espacioso que lleva a la perdición. El venir a la iglesia una vez al mes con tal de cumplir tu requisito de sentirte espiritual es simplemente otra forma de andar en camino espacioso que lleva a la perdición. El saltar de congregación a congregación hasta que encuentras el predicador que se mezcla mejor con tu punto de vista o tu carácter es simplemente otra forma de decir el andar en camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Ven qué fácil es vivir engañado? Jesús en este verso nos deja saber lo fácil que es andar en camino espacioso que lleva a la perdición. De tal grado que dice que muchos son los que entran por el camino que lleva a esa perdición. Muchos. Es otra forma de decir la mayoría. La mayoría del mundo no recibe la salvación y gran parte de la iglesia no la recibe de una forma genuina y permanente porque no están firmemente cimentados en su salvación. No entiende completamente lo que significa el deber ser rescatados, salvados y redimidos en Jesús, porque no conocemos lo suficiente sobre nuestra propia fe. Quisiera que aunque sea nos aprendiéramos el abecedario cristiano. Quisiera que aunque sea pudiéramos regresar a esos principios básicos de nuestro evangelio. Esto es el evangelio y lo escribí en su pantalla para que lo pueda ver más detenidamente. La persona humana es perdida sin Dios y sin su Hijo Jesús, destinados a una eternidad de dolor eterno y completamente merecido. Es por eso que Jesús murió y resucitó para ser el puente entre el hombre y el Padre. Eso es el evangelio puro. El evangelio no se trata de que se te enchina el cuero cuando estás en adoración, mucho menos cuando muchos creyentes de hoy en día no saben cómo distinguir entre unción y entretenimiento. No abrimos nuestras palabras, así que no sabemos cómo distinguir entre palabra viva y frases genéricas. Tenemos músicos que se pasan más tiempo forzándose en sus pantalones skinny que buscando el favor de Dios. Pastores que usan la plataforma del altar como su trampolín personal al estrellato, lejos de lo que debe de ser el propósito original de ser un predicador de la palabra, del compartir el evangelio por más incómoda que sea. Y es por eso que como iglesia global estamos batallando para entrar en un avivamiento. El avivamiento, déjame recordarle, es cuando la iglesia se salva. No cuando los de afuera se salvan, sino los que ya están convertidos. Estamos en una necesidad desesperante por avivamiento, pero no podemos entrar a ella hasta que sepamos distinguir entre evangelio y lo inspiracional. Lo que inspira eleva al alma y distrae a la carne, pero no te acerca más a Dios. Ay, pero como somos tan listos, nos gusta lo inspiracional porque es la forma más fácil de parecer espirituales sin tener que esforzarnos para de veras ser espirituales. La iglesia no puede entrar en avivamiento, no puede ser efectivos pescadores de almas hasta que entendamos la diferencia entre el evangelio puro y lo que inspira, hasta que entendamos la diferencia entre nuestra fe y lo que el mundo confunde como lo que deberíamos de creer. El mundo quiere que nosotros tengamos nuestra mirada puestas solamente en nosotros. Lo inspiracional alimenta nuestro sentir de apapacharnos, pero no es espiritualidad real. Nosotros, en pocas palabras, hemos perdido nuestro primer amor porque tenemos una estimación sobreinflada de nosotros mismos. Romanos verso 12, versículo 3,
Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, escuche esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mientras tanto, la iglesia débil únicamente se pasa su tiempo buscando mensajes o música que alimenta su autoestima o su opinión de sí mismos. ¿Por qué es que gastamos tanto tiempo inflando, envaneciendo lo que Cristo exige que crucifiquemos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Crucifícate. No se trata de darte latigazos, se trata de cambiar de perspectiva. Ya no es importante en mi vida lo que antes era importante. Ya no anhelo lo que antes anhelaba. Ya no amo lo que antes amaba. Ahora busco lo que Dios busca porque Él vive en mí. De tal forma que Él no solamente mora junto a mi lado, sino que Él ahora ha reemplazado por completo mi ser. El sacrificio propio es cristianidad básica, es equivalente al kinder para el cristiano. Aún así no es un tema que muchos dominan. Incluso la mayoría de los cristianos no logran dominar el sacrificio propio, no logran dominarse a ellos mismos. Para mi amigo que todavía no se decide si quiere aceptar a Cristo o no, déjame decirle lo primero que va a pasar cuando eventualmente decides si aceptarlo. Naces de nuevo. No naces de nuevo porque tu abuelita aceptó a Jesús. No naces de nuevo porque vienes a sentarte en una de estas bancas. No naces de nuevo por cantar cantos espirituales. Esto es la divergencia entre el evangelio y el predicador moderno. El predicador erróneo te miente diciendo que todo el evangelio conlleva a que tú seas mejor persona. No hay mentira más grande. El impío, el inconverso, el cristiano tibio y ni siquiera el cristiano genuino, por más que trate, se puede hacer en mejor persona. Jesús nunca pide que seamos mejores personas. Él exige que seamos nuevas criaturas. El ser una nueva criatura trae consigo una perspectiva como la de Jesús, porque Jesús no solamente mora a un lado de nosotros, pero ahora Él vive dentro de nosotros. Díganme ahí si lo cree con su corazón. El tener peso por las almas perdidas no es natural, porque estamos en la carne, porque hemos sido entrenados en pensar que todo se trata de nosotros. Mi hermano y mi hermana, esta historia no se trata de ti. Es más, tú ni siquiera existes más que para darle gloria al Señor. Y de las mejores formas, quizás la mejor forma de darle gloria es por traer a otros a los pies de nuestro Redentor. Ese es nuestro propósito. Y la mejor forma de expresar ese propósito es al rescatar al perdido. Ellos no van a llegar al cielo simplemente porque es lo que tú quieres. Ellos no van a llegar al cielo porque es tu esperanza que ellos lleguen al cielo. No hay nadie que es salvo por accidente. Siempre va a requerir que un redimido extienda esa mano e invitación a la salvación. No es suficiente el simplemente anhelar que la gente se salve. Y aunque la oración es crucial, es incompleta si no lo acompañamos con acción. Si tú salieras de tu casa y vieras a alguien frente de tu puerta, acribillado, apuñalado, a punto de morir por ser desangrado, ¿cuál sería tu reacción? No estoy completamente seguro en qué es lo que hicieras, pero estoy seguro que por lo menos gritarías en horror por el hecho de que alguien puede estar en esa condición. ¿Qué tal si el Señor te diera una perspectiva diferente en el mundo de hoy? ¿Qué tal si tú pudieras ver el mundo espiritual como un tipo de rayos X?
¿Qué tal si el Señor te diera la habilidad de poder ver el ser espiritual de cada individuo que conocemos del día a día? Que nosotros viéramos sus espíritus acribillados, apuñalados, en ida segura al infierno. ¿Cuál sería nuestra reacción al verlos así? Probablemente el mismo que en la vida real. Gritaríamos en horror de que ellos estuvieran en esa condición. Por afuera se ven bien, como cualquier otra persona, pero por adentro están sufriendo en agonía y en soledad porque no tienen acceso a la salvación que nosotros tenemos. Están como cadáveres andando en ida a una muerte segura. Eso debe ser tu reacción el día de hoy, porque la realidad espiritual es eso. La gente está siendo perdida a diario. Es nuestro deber, propósito y obligación el salvar a otros. Pero para eso nosotros tenemos que primeramente estar fuertemente cimentados en nuestra salvación. Si nosotros estamos cimentados en nuestra salvación, entendemos a perfección el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si nosotros entendemos ese sacrificio, somos inundados de agradecimiento. Si nosotros somos agradecidos en nuestra vida como cristianos, haremos todas nuestras fuerzas para poder repagar la deuda que sentimos hacia el Señor. Nunca lo podremos repagar, pero por lo menos en el intento traeremos a otros a que se unan en nosotros en ese camino angosto, pero un camino que nos lleva a esa gloria eterna. El peso por almas perdidas es una compulsión de gratitud. Una compulsión de gratitud. Una compulsión es algo que está casi fuera de nuestro control. Es algo que hacemos sin pensar. El hecho de que el Señor nos salvó debe de crear en nosotros un agradecimiento profundo. Un agradecimiento que se torna en compulsión. Una compulsión de compartirle a cualquier persona que nos preste oído el Evangelio, comenzando con el simple hecho de que el Señor nos rescató de una muerte eterna. El mejor ejemplo que yo tengo en esto es a mi madre. Mi mamá puede empezar conversación con gente desconocida con tanta facilidad y el lenguaje no es una barrera. Habla con hispanas, güeritas, afroamericanas, vietnameses, indias y hágase cuenta que si no fuera por el color de piel parecieran viejas amigas de la prepa. Pero en cada conversación mi mamá siempre incluye a Jesús. Y no vaya a pensar que le estoy exagerando ni mucho menos. En cuestión de segundos las personas se dan cuenta de la identidad en Cristo que ella tiene. Y la cosa es que no lo forza. El forzar a Jesús en las conversaciones espanta, y espanta hasta aquel que ya está convertido. Es natural y le sale de una forma fácil. Estoy convencido que las conversaciones de mi madre giran alrededor de Jesús, porque mi madre gira alrededor de Jesús. Ella está tan consumida por el agradecimiento por la vida que ella tiene junto a Cristo, que no le queda de otra más que compartírselo a cualquier persona que se encuentra en el camino. Una compulsión de gratitud no respeta tiempo ni respeta lugares, pero es facilitada por Jesús y Él provee los tiempos adecuados en donde hacerlo si nosotros nos hacemos accesibles y disponibles para la obra que Él quiere hacer por medio de nosotros. Nosotros deberíamos de ser compulsivos en compartir la salvación, de tal grado que estamos dispuestos a alcanzar a cualquier persona y hacer todo lo posible con tal de asegurarnos de que esa persona ahora tiene acceso a la salvación que nosotros podemos disfrutar. Cierro este punto con una historia verídica sobre un mafioso en Inglaterra. Este mafioso lo habían capturado y sentenciado a muerte por muchas atrocidades que él había cometido. Y en ida a la soga, en el día que debería de ser ahorcado, este mafioso se encuentra con el capellán de la prisión. El capellán le empieza a recitar versos bíblicos sobre la salvación, la cual era su trabajo. Y en uno de esos versos menciona el infierno. En coraje, este mafioso se empezó a colgar del cuello de la camisa del capellán y en coraje, en enojo, le empieza a interrogar: ¿tú de veras crees en el infierno, predicador?
¿Tú de veras crees en un lugar de tormento eterno, la cual yo nunca podré escapar y en la que yo voy a tener que sufrir por siempre y siempre y siempre? ¿Tú de veras crees en el infierno, predicador? El capellán, con una voz temblorosa, le responde: pues sí, supongo que sí creo en el infierno. El mafioso lo suelta, lo tira al suelo y se empieza a reír diciendo: eso es lo más patético que yo he oído. Si yo creyera en tu Dios y creyera en un lugar tan infernal como lo que me estás diciendo, yo caminaría desde la ciudad más norteña de Inglaterra hasta Liverpool en el sur, en mis manos y rodillas sobre vidrios, hasta perder mis extremidades, con tal de que a lo mejor al final del camino me encuentro con un pobre que necesita la salvación. Predicador, yo no creo que tú pienses que el infierno existe, porque si fuera así, estuvieras mucho más desesperado de lo que te ves ahorita. Y entonces se fue este mafioso para ser colgado. No recibió salvación y el capellán aprendió una lección importante sobre qué desesperante deberíamos de ser al reconocer que la mayoría del mundo se está perdiendo a un lugar eternal sin Dios. ¿De veras entendemos nuestra propia salvación? ¿De veras entendemos el hecho de que Dios nos rescató? Si de veras nos pusiéramos a reflejar en qué de veras es el cielo y qué de veras es el infierno, fuéramos compulsados a compartir el Evangelio a cualquier hombre, mujer, niño, niña, anciano o joven que nos preste oído. Si tú crees en Dios y crees en la recompensa que Dios le da a cualquier persona que acepta a su Hijo de forma genuina, entonces refléjalo con tus palabras, tus acciones y el testimonio de tu vida. Pero tienes que estar plenamente convencido en esa salvación, en el inmenso milagro que es la salvación. Plenamente convencido del futuro que Dios canceló al entregarnos el regalo de una eternidad con Él. Ahora nosotros como hijos o hijas tenemos un nuevo propósito y es el salvar a otros. Si tú de veras entiendes tu salvación, entonces eres una persona muy agradecida en tu vida. Y si eres agradecido con el Señor, lo único que quieres hacer es placerle. Y la forma mejor que nosotros podemos expresar nuestra gratitud hacia el Señor es precisamente por traer a otros a sus pies. Aparte de eso, el salvar almas es parte de nuestro propósito en Jesús. El primer trabajo que el Señor les entrega a sus discípulos, aún antes de que hubiera armado el grupo de 12, es precisamente el evangelizar. Él usa la frase, ser pescadores de hombres. Eso es nuestro primer trabajo. Si seguimos a Jesús, somos considerados discípulos. Si somos discípulos, este es nuestro primer deber, ser pescadores de hombres, o en nuestro lenguaje, ser pescadores de almas. Es el primer propósito que Jesús nos entrega en el Evangelio, que pesquemos a otros. No es natural sentir carga por el alma perdida, pero el cristiano como discípulo es el único que tiene acceso a ese instinto espiritual, el único que tiene acceso a ese peso por almas perdidas, si solo se lo pedirá a Jesús. Pidamos esa carga, pidamos ese peso. Nuestro pastor compartió este último domingo sobre el yugo que ahora nosotros tenemos en Cristo. Me encantó la prédica porque de eso se trata nuestra fe, de no solamente vivir una vida cristiana, pero llevar el yugo cristiano. La necesidad, el anhelo, el peso para salvar a almas es precisamente parte de ese yugo que Jesús describe en ese verso. Y no es un yugo difícil, es fácil y es ligero, precisamente porque Jesús va con nosotros. No solamente va con nosotros, pero Él mora dentro de nosotros, vive dentro de ti. El anhelo por almas es parte del yugo de Jesús, pero nos toca a nosotros pedirlo. Pide por ese yugo, pide por ese peso en esta tarde conmigo. Dame ese yugo, Señor.
Dame ese hambre por almas, de la misma forma que tú lo tienes. Pero ten cuidado con lo que pidas. Quizás no sientas un anhelo en los próximos días, pero si lo sigues pidiendo con constancia, estoy seguro que en las próximas semanas serás inundado con ese anhelo profundo de poder rescatar a un mundo perdido. Si lo sigues pidiendo, estoy seguro de que de repente te encontrarás con oportunidades obvias para no solamente compartir quién eres tú, pero quién está contigo. Jesús está contigo. Tendrás la opción de extender esa invitación a la salvación. Y no solamente tendrás la opción, pero te sentirás obligado a hacerlo. Si tan solo le pidiéramos por ese anhelo de pescar a almas, el Señor está más que dispuesto para entregarlo. Jesús quiere más que cualquier otra cosa que nosotros llevemos ese yugo con Él. El yugo está atado a Él. Los propósitos de Jesús ahora se convierten en nuestros propósitos porque como estamos atados, caminamos juntos a la misma dirección, al mismo objetivo. Y con esto llego a mi tercer punto. El peso por almas perdidas refleja el amor de Jesús. Es un reflejo del amor de Jesús. El objetivo de Jesús, desde antes de Génesis, desde antes que recibiera el título como el Verbo, desde antes de que la historia fuera nada más que un rumor, siempre era, es y será el ser el puente entre su Padre y nosotros. Jesús tomó forma de hombre, dejó su reino, sufrió aquí en la tierra, murió por nosotros y resucitó. Todo eso solo fue logrado porque Él tenía un inmenso amor por nosotros. La carga en su corazón fue lo que Él impulsó a que Él hiciera tanto sacrificio para podernos ofrecer la oportunidad de salvación. La carga del corazón del Señor es la misma carga que nosotros deberíamos de tomar. Debemos sentir la necesidad de salvación para el perdido en nuestro corazón de la misma forma que Jesús lo sintió. Nos tenemos que incomodar cuando nos ponemos a pensar de que la mayoría del mundo, la mayoría de las personas que vemos al diario están en una ida segura al infierno. Eso nos debería de causar tristeza, angustia, pero sobre todo una carga de amor por esas almas. No hay nada malo con sentir carga cuando esa carga es la misma que Jesús sintió. Pero Dios mío, hoy todo el mundo le quiere huir a cualquier sentimiento de carga, porque hemos asociado las cargas como el producto del pecado. Las cargas que produce el pecado o la iniquidad es culpa y debería de ser redimido por medio de arrepentimiento y cambios reales en la vida de cualquier persona que comete ese error. Pero esta carga por almas perdidas, la carga sobre nuestro corazón, no es algo que deberíamos de entregarle al Señor. Eso es algo que el Señor nos entregó a nosotros. Y sería absurdo regresarle algo que Él mismo puso en nuestros corazones. El peso por almas perdidas es precisamente un reflejo del corazón de Jesús. Es un reflejo de su amor hacia el mundo perdido. Nosotros somos su cuerpo, la Biblia dice. Somos sus manos y sus pies. Nosotros deberíamos de ser ese reflejo de su amor a cada hora. No podemos nosotros en cualquier momento tratar de entregar esa carga, de tratar de excusarnos de esa carga de amor por almas. Hoy en día hay mucha gente que trata de excusarse de su responsabilidad de salvar a otros. Tantos padres y madres hoy en día excusan su inhabilidad de poder darle una crianza sana a sus hijos diciendo, pero es que yo traté todo lo que pude, mi niño no me quiere escuchar, o mi joven tiene que aprender por sí solo en el mundo, ahora yo se lo dejo en las manos del Señor, y se aferran con tanta convicción a versos como instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues sí, pero ¿qué tal si no llega viejo? Hay mucho joven que muere joven. ¿Qué tal si no llegan a una vejez? Nosotros le compartimos
sobre nuestra cristianidad a nuestros amigos y esperamos que ellos tomen la iniciativa de indagar un poco más sobre nuestras creencias, sobre nuestra fe. La verdad es que eso no es su trabajo. Su trabajo no es indagar sobre algo que nosotros le compartimos. Soy cristiano. Pues sí, pero para el mundo, cuando nosotros les decimos que somos cristianos, es casi lo mismo como decir que somos vegetarianos. Para ellos no es algo que causa un interés inmediato. Es más, puede hasta causar rechazo. Ay, pero nos aferramos a versos como la palabra nunca regresa vacía. Pues sí, pero ¿qué palabra has expuesto? No es suficiente nomás decir. Es necesario que le demos seguimiento a esas personas a las que le compartimos el Evangelio, nuestra identidad en Cristo. Le dejo encargado de que no solo comparte quién eres como cristiano, pero que también le muestres a tus amigos, tus seres queridos, cómo ellos pueden ser si fueran a conocer a Jesús, como usted lo ha hecho. Nosotros le pensamos demasiado al hablar de Dios a nuestros familiares porque no los queremos incomodar. Déjame decirle, hermano, que el infierno es mucho más incómodo. Y no lo digo levemente, se lo digo en serio. Si tú, mi hermano o hermana, dices que amas a tus familiares, no hay mejor forma de expresarlo que compartirles la salvación y el Evangelio de Jesús. Lo peor de todo es que hay gente que no solamente se abstiene de compartir esa salvación, pero que también detienen a otros que sí tienen las ganas. Lo disfrazan con argumentos como no hay que vernos fanáticos, o también si sigues les vamos a caer gordos, o lo peor de todo, si hablas de Jesús a los familiares vas a echar a perder la cena. ¿Qué es eso? Ciertamente hay un tiempo y un lugar para todo, pero la salvación siempre tiene un lugar en la conversación. Contacto, con amor, con ternura, pero que nunca haga falta el Evangelio en tus labios. Si tú no estás dispuesto a compartir ese Evangelio con tus familiares, amigos, seres queridos, mi hermano y mi hermana, con todo el amor del mundo, no se meta en el camino del que sí tiene el valor. La salvación es demasiado importante para ser reemplazado por comodidad. Si nuestros familiares fueran a perderse, sería por nuestra falta de involucramiento en su vida espiritual. La única cosa peor que ir al infierno es que alguien más vaya al infierno por nuestra influencia o nuestra falta de influencia. De la misma forma que no hay nada mejor que ir al cielo que el que alguien más vaya porque nosotros tuvimos el valor de extenderle la invitación. El Señor, si le pides, siempre presentará la oportunidad de compartir su Evangelio, de compartir su amor en los momentos precisos, aún momentos que nosotros no pensamos que son correctos. El peso por almas es un reflejo del amor de Jesús. Jesús nos pide, cuando recalca sobre los mandamientos más importantes, que amemos a nuestro prójimo. Yo me amo a mí mismo, tú te amas a ti mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aceptamos la salvación. Precisamente porque nos queríamos ahorrar la agonía de vivir sin Cristo, que quisimos aceptar su sacrificio por nosotros y ahora tenemos la recompensa de pasar toda una eternidad con Él. Hicimos eso porque nos amamos a nosotros mismos. Pero ¿qué tal nuestro prójimo? Si nosotros no estamos dispuestos a compartirle la salvación a la persona que está a nuestro lado, nuestro vecino, familiar, ser querido, amigo, compañero de trabajo, nuestro prójimo, nosotros no tenemos el derecho de decir que les amamos. Nuestras expresiones de amor siempre deberían de ser en el atraerlos a los pies de Jesús. Esa es la forma que nosotros podemos expresar el amor al prójimo, el amor que Jesús pide que hagamos sobre cualquier otra cosa. No me digas que me amas si no estás dispuesto de salvarme de esa agonía eterna. No me digas que me amas si no estás dispuesto a incomodarme con tal de cambiar mi carril y llevarme por ese camino angosto. Perfecto, pero sí que es angosto. Quisiera terminar el mensaje de esta tarde compartiéndoles una historia más. Esta historia también es verídica y creo que encapsula por completo lo sencillo que puede ser el extender la invitación a salvación si solamente tuviéramos el valor. También le comparto de que esta historia
A diferencia de la otra, sí tiene un final feliz. Había un abogado súper exitoso que estaba teniendo una junta con un cliente. El cliente era cristiano. El cliente, siendo conmovido por el espíritu, decide preguntarle al abogado una pregunta que parecía algo fuera de lugar. Le pregunta: señor Scofield, ¿por qué no te has hecho cristiano? El señor Scofield, un poco sorprendido por la pregunta, pero muy profesionalmente le contesta: bueno, a lo mejor no me conoces muy bien, no tengo una vida muy sana, peco mucho. El cristiano le respondió: eso no fue lo que te pregunté. ¿Por qué no te has hecho cristiano? El abogado le respondió: bueno, bebo mucho. Creo que hasta algunos dijeran que soy borracho. El cristiano le respondió: eso no fue lo que te pregunté. ¿Por qué no te has hecho cristiano? El abogado, un poco más alterado, le respondió: bueno, te voy a dejar saber, ya todo el mundo lo sabe como quiera, así que ¿qué importa? Le soy infiel a mi esposa. El cristiano, movido por el espíritu para insistir una vez más, le dice: eso no fue lo que te pregunté. ¿Por qué no te has hecho cristiano? El abogado esta vez se toma un tiempo para de veras pensar en una respuesta sincera. Después de una pausa le responde: bueno, supongo que porque nadie me había invitado. En ese momento, el cliente y el abogado se hincan en su oficina y Cyrus Scofield ahora se convierte en la familia de Cristo. Ese nombre a lo mejor no le causa mucho asombro a usted. No es un nombre que encontraría en una revista de hoy en día, ni tampoco es un nombre que encontraría en el elenco de una novela. Cyrus Scofield se fue a convertir en uno de los comentaristas más prolíficos de la palabra del Señor. Él ahora descansa con Jesús, pero no sin antes dedicar su vida a escudriñar la palabra y entregar material útil para muchos predicadores de hoy en día. Sin duda, él tuvo que ver con la salvación de miles de personas. Y parte de ese crédito se lo lleva su cliente, quien insistió y quien tuvo el valor de simplemente darle la invitación a salvación. Hay gente en tu vida que está a punto de recibir la salvación si tú solamente tuvieras el valor de invitarle. Cyrus Scofield tuvo una vida de éxito, pero todo comenzó porque alguien le invitó. Eso podemos ser nosotros, mis hermanos. No solo tenemos la opción, no solo tenemos la oportunidad, sino tenemos la obligación de invitar a otros a la casa del Padre que les ama. Quiero en esta hora hacer 2 oraciones con ustedes. La primera va a ser con la iglesia y la segunda va a ser con aquel que aún no se ha unido a nuestra familia global. Si eso es usted, alguien que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted no se quiere perder de lo que está a punto de pasar. Espérese un ratito más, valdrá la pena, se lo prometo. Para la iglesia, el cuerpo de Cristo, le quiero recordar de que nosotros seremos responsables por las palabras que decimos y las palabras que no decimos. Hay oportunidades para rescatar a otros que nosotros perdemos por ignorancia, por miedo, por falta de valor o porque simplemente lo ignoramos. Ya no más. Lo último que yo quisiera ver en el juicio final es a un conocido mío caminando hacia su castigo eterno y que me voltea a ver como diciendo: tú no me dijiste. Como también mi recompensa más grande, aparte de pasar la eternidad con mi Señor, será al ver a la persona que sí le hablé, al familiar, al amigo, al compañero que le expuse la salvación, que le fui de ejemplo y que tuve una parte chiquita en traerlo a las filas del Señor. Y cuando esa persona esté caminando, recibiendo su buen siervo fiel, me voltea a ver entre la multitud de testigos y intercambiemos miradas diciendo: lo logramos.
y luego pasaría a su gloria eterna. Quiero que en esta hora tomemos el tiempo de agradecerle al Señor por nuestra salvación, como lo hicimos al empiezo de este mensaje. Pero tenemos que nosotros, en este momento, comprometernos a salvar a otros, de traer a los demás a una salvación que ellos necesitan más que cualquier otra cosa. Eso va a ser nuestra oración en esta tarde. Ojo en esto. Yo no quiero que en este momento tú ores por el mundo. No quiero que ores por tu país. No quiero que ores por tu comunidad. Ni siquiera quiero que ores por tu familia entera. Quiero que ores por una persona. Quiero que en este momento cierres tus ojos. Ciérralos. Y pinta la cara de esta persona en tu mente. Esa persona está necesitada de la salvación. Tiene 0 probabilidad de alcanzar esa eternidad con Dios, al menos que tú le hables. Pide por una persona, solamente una. Lo más probable es que tú ya conozcas a este individuo. Enfoca tus esfuerzos en él o ella. Ora por él o ella. Sé ejemplo a él o ella y tráelos a los pies de su Jesús. Usted bien sabe que no hay mejor lugar. ¿Lo tienes? Tú eres la conexión entre ese individuo y Jesús. Toma esa responsabilidad en serio y hagamos esta oración juntos. Padre eterno, gracias por tu salvación. Gracias porque me salvaste de las garras del enemigo y ahora me prometes una eternidad contigo. Yo pondré en acción mi salvación. Dame ese peso por el alma perdida. Necesito mostrarte lo agradecido que estoy. Señor, estoy pensando en alguien en este momento. En esta hora me comprometo a traerlo a tus pies. Solo dame una alma para tu gloria, Señor. Solo dame una. Pero después de entregártelo, dame una más. Estoy a tu servicio, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Toma esa oración en serio, mi hermano, mi hermana. Estamos comprometidos, no por la oración que acabamos de hacer, sino porque recibimos la salvación. El agradecimiento por ese regalo nos impulsa a compartir a cualquier persona que encontremos. Ahora vamos a orar por la persona que no ha conocido la salvación de nuestro Señor. Iglesia, este no es el momento para que pierdas interés. No es el momento donde voltees a ver a tu reloj. No es el momento donde te empieces a ocupar de nuevo. Tienes una pieza importante en el llamamiento. El trabajo de la iglesia en una invitación a salvación es de interceder. Interceder para que ningún obstáculo que el enemigo quiera poner haga efecto sobre los corazones de aquellos que están a punto de recibir la salvación. Orar por protección por la persona que está a punto de extender esa invitación y también pedir que el Señor ablande el corazón de aquellos que nos están escuchando. Elohim, en este momento no eres un espectador, lejos de, eres un participante activo. Y si estás listo, vamos a comenzar esta oración. Para aquel que está necesitado, que aún no ha aceptado al Señor como su único Salvador, en este momento te hago esta invitación. Tu futuro te está llevando a una perdición eterna. Estás caminando por la puerta ancha que el resto del mundo camina. El resto del mundo se pierde. Yo, hace muchos años, recibí la oportunidad de pasar el resto de mi vida y la próxima vida con mi Señor. Y te quiero compartir esa oportunidad por la simple y sencilla razón de que te amo. Te amo lo suficiente para compartirte el regalo que en un tiempo me compartieron a mí. El vacío que has sentido en tu vida, el vacío que sientes aún en este momento, es Jesús. Y en esta hora yo te lo quiero introducirte a tu Salvador, el único Salvador, el Salvador que el resto del mundo no puede proveer, pero que en este momento tú estás a punto de recibir a tu corazón. Si estás listo, puedes hacer una oración así con nosotros. Padre, quiero que en esta hora
me ayudes a cambiar de dirección. Mi futuro sin ti no tiene un buen final, pero ahora quiero caminar hacia ti. Sé que me amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mí en la cruz. No hay sacrificio más grande que eso. Pero sé que Él resucitó al tercer día para ser el puente entre tú y yo. Recibo tu Hijo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme recibido como tu nuevo hijo o nueva hija. Mi vida de ahora en adelante será para darte gloria y compartirla a los demás de ti. En el nombre de Jesús, ahora mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esa oración en esta hora, ahora te conviertes en parte de nuestra familia y yo con mucho orgullo le llamo ahora mi hermano o mi hermana. Para la iglesia, gracias por su participación en intercesión por estas almas que ahora se unen a nuestro cuerpo de Cristo. Esto ha sido Cimentados en Salvación, parte de nuestra serie en Elohim entre semana, Cimentados. Ustedes nos han compartido sus mensajes y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, tanto que hemos decidido con el hermano Abiel el darle seguimiento a esta serie aún un poquito más, compartiéndole más fundaciones. Así que Cimentados, si Dios quiere, seguirá el próximo miércoles en Elohim entre semana. No se pierda nuestro servicio este domingo a las 11 en Elohim en vivo. Yo he sido el hermano Aarón Cisneros. Le amo en el amor de nuestro Salvador. Que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida en esta semana y le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.